¿Qué opinas de las protestas violentas que hubo hace 3 días en Palacio Nacional por parte de las feministas? No, de algunas feministas. ¿Cree que AMLO sea aliade o solamente les dará el avión? No les da el avión. Las ha acusado a todas de ser provocadoras. Y eso es lo que consigues cuando emprendes acciones violentas, o el que emprende acciones violentas, lo que consigue es ensuciar a todo el movimiento. ¿De qué se ha hablado? ¿Se ha hablado de las reivindicaciones de las mujeres en México? Se ha hablado de los asesinatos que siguen al ritmo de 10, 11 mujeres al día. 10, 11 mujeres al día que son asesinadas básicamente por sus parejas, con una impunidad de más del 90%. ¿Se ha hablado de eso? Se ha hablado de las violaciones, se ha hablado de la impunidad de las violaciones, se ha hablado de las agresiones sexuales continuas de todo tipo que sufren realmente las mujeres mexicanas en todos lados, con una cultura machista que se había de alguna manera empezado a superar o que se había atacado por la vía de la inteligencia, pero que el narcotráfico y la delincuencia revivieron de una manera brutal con ayuda del reggaetón. Se está hablando de todo eso, que son los motivos por los cuales hay mujeres desesperadas, porque sus hijas de 7, 8, 10 años han sido asesinadas y violadas brutalmente, que es el horror más grande del mundo. No es solo enterrar un hijo, que es algo que ningún ser humano debería tener que hacer, sino enterrar a una víctima y saber que su victimario va a estar totalmente impune para siempre porque tenemos un gobierno de abrazos y no balazos. ¿Se está hablando de eso? No, se está hablando de que 3, 4, 5 personas le lanzaron gasolina a la policía y la quemaron, y me parece muy mal. Porque las personas de la policía no son los culpables de lo que está pasando, ni lo pueden resolver. Los mandaron allí, tienen ese empleo porque no están pudiendo conseguir otro en México. Es un país dominado por el subempleo y la economía subterránea. Entonces, ¿qué culpa tienen los policías que fueron agredidos? Pero, gracias a la violencia, todo el resto del tema no se está mencionando. Todo el resto del tema está fuera de los medios de comunicación, para alegría de todos los medios de comunicación. La derecha, porque les sirve para pegarle al gobierno de López Obrador, que es lo único que les interesa. Y la izquierda, porque lo único que les interesa es defender al gobierno de López Obrador. Y las mujeres que quedan en medio, las que han sido victimizadas y están siendo victimizadas todos los días, con los niveles más altos, algunos de los niveles más altos de inseguridad para la mujer de todo el mundo, y lo denunciaba el New York Times ayer, si mal no recuerdo, yo lo publiqué en mi Twitter. Ellas están solas, absolutamente solas. Yo puedo entender que alguien se desespere y cometa una acción violenta, no la puedo justificar, pero sí le puedo decir, lo que estás haciendo es jugar en las manos, jugar el juego de los que quieren deslegitimar la lucha y quieren que no se hable de los problemas reales que están impulsando esta lucha. Entonces, ¿qué voy a opinar? Opino que el gobierno mexicano es remiso en sus obligaciones más elementales de protección de la mitad de la ciudadanía, Y opino que alguien debería empezar a poner en la mesa de las discusiones para las elecciones de 2021 quien se compromete a empezar a cambiar las cosas, porque esto no se arregla en 2 días, pero a empezar a cambiar las cosas y a empezar a demoler el esquema de impunidades brutales que garantizan la tranquilidad de los asesinos, los violadores, los agresores sexuales, etcétera, e incluso les dan candidaturas para gubernaturas que van a ganar con casi total seguridad, como es el caso de Félix Salgado en Macedonia. Voy a opinar. ¿Qué puede uno opinar si es mínimamente decente? Con el 8M aún cercano, ¿cuáles avances reales se han visto en el mundo occidental, entiéndase Europa y América? ¿Avances reales desde cuándo? Desde principios del siglo XX, todos. Las mujeres no votaban en ningún lado, ahora votan. Las mujeres no trabajaban, ahora trabajan. Las mujeres no tenían derechos sobre su cuerpo, ahora tienen algunos. Se ha avanzado muchísimo, pero no se ha avanzado todo lo que se debía avanzar. Es así de sencillo. Evidentemente no se puede negar los enormes avances que se han tenido respecto a una situación absolutamente aterradora, pero no se pueden justificar con esos avances el decirles, bueno, ya deberían
estar ustedes contentas y ya deberían conformarse, porque nadie se conforma, nadie se conforma. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.